Bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy y, como les decía, de, de aquí en adelante le quiero pedir que por favor preste más atención. ¿Por qué? Porque desde que empezaron a sonar las trompetas, desde que empezaron los ángeles, ¿verdad? A sonar las trompetas, ya se debería de empezar a contar las señales o los tiempos para la segunda venida de Jesucristo. Ahora, como ya lo hemos dicho en otras clases, ¿verdad? La venida, la segunda, porque Jesucristo no va a venir 3 o 4 veces, sino que solo es una segunda venida. La segunda venida de Jesucristo va a suceder a la final trompeta, o sea, a la trompeta final, no a la primera trompeta. Entonces, ¿por qué digo esto y por qué le pido que de ahora en adelante preste atención? Porque existe un fenómeno reciente en este año 2024. Yo no sé si usted está en redes sociales o ha visto las noticias o ha escuchado los rumores en las calles con hermanos, ¿verdad? Hermanos de diferentes iglesias, predicadores de la calle. Gracias a Dios que hay predicadores en la calle, bendito sea Dios, porque si no fuera por ellos, no saldría el evangelio de las iglesias. Entonces, eh, hay mucho predicador, hay un rumor, ¿verdad? Diciendo que por las enfermedades, por la economía, por la violencia, por la guerra, las guerras que se están viviendo a nivel mundial, la Guerra Fría, etcétera, etcétera, dicen que Jesucristo ya va a venir. Algunos dicen Maranata, algunos dicen Aleluya, Jesucristo ya va a venir. O sea, hay mucha gente que está esperando a Jesucristo en el año 2024 y que creen que Jesucristo va a venir y el rapto va a ser este año o el siguiente año. Pero hay mucha gente que está esperando a Jesucristo y que cree que el arrebatamiento va a ser ya y que se van a ir ya y no hemos visto hasta este día, que hoy estamos en el mes de agosto ya del 2024. Hoy es 9, creo, ¿no? 9 de agosto. Hoy es 9 de agosto del 2024 y no hemos visto ninguna de las señales que hemos leído, ninguna de las trompetas, ¿verdad? Hasta este día no hemos sido testigos ni siquiera de lo que leímos en la clase pasada, de que se abrió el infierno y que las langostas subieron del infierno. ¿Verdad que no hemos visto eso? Porque eso va a ser una noticia a nivel mundial, va a ser algo que todos vamos a ver, todos vamos a ser testigos de estos eventos. Entonces, no hemos visto ni siquiera eso. Y dice, se recuerdan que dijimos que, según lo que habíamos leído, las langostas estas iban a estar atormentando a los que no tuvieran el sello de Dios durante 5 meses. Hagamos la cuenta, de agosto para atrás, ¿verdad? Hemos visto en estos últimos 5 meses, o hace 5 meses, o durante estos 5 meses, en las noticias a langostas atacando a humanos. No se ha visto en las noticias, ¿verdad que no? Y eso es algo que, pues, una señal. Esa es una señal para todos. ¿Entienden? Entonces, yo quiero que vea la importancia de las señales, la importancia la importancia de la cronología del sonar de las trompetas y los acontecimientos que van a suceder, que nos van a servir a nosotros para prepararnos psicológicamente, mentalmente y espiritualmente. ¿Sí? Que al ver estos eventos no nos desmoralicemos, que al ver estos eventos no nos dé miedo, sino por el contrario, nosotros tengamos un carácter, tengamos una valentía y aún nos santifiquemos más, aún nos acerquemos más. O sea, las señales van a servir para que nosotros, al ver las señales, nos acerquemos más a Dios. Entonces, hoy, ¿verdad? Hoy, 9 de agosto del 2024, no hemos visto.
ninguna de las 5 trompetas que hasta este día hemos leído. Estoy hablando de la más reciente, ¿verdad? Entonces, así como cuando, y voy a poner este ejemplo para que se entienda un poco más, así como cuando en las regiones del norte y del sur, en los polos, ¿verdad? Porque aquí en el centro de la Tierra casi no sucede eso, pero digamos en el norte o en el sur, donde están las 4 estaciones, las personas pueden saber cuándo viene ya la primavera y el verano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Si se empieza a derretir la nieve, eso es una señal de que va a haber un cambio de clima y la gente se prepara para ese cambio de clima, ¿verdad? Comprando ropa, o en el caso de los que trabajan en jardinería, ya empiezan a darle mantenimiento a las máquinas para que cuando ya venga la primavera, ellos puedan empezar a trabajar en la jardinería. En el caso de pasando del invierno a primavera. Y en el caso de pasar del otoño al invierno, se ve cuando un árbol verde se pone amarillo y empieza a botar las hojas. Entonces, esa es una señal para que las personas pasen de un tiempo cálido a un tiempo frío, por lo tanto se preparan comprando ropa para el frío, ¿verdad? Incluso las empresas eh, se preparan para un cambio de temporada y la forma de prepararse es vendiendo todo lo del verano en oferta, liquidación y todo eso para poder meter nueva mercancía para estar listos para el cambio de temporada, ¿verdad? Entonces, todo esto, todas estas señales, todos los toques de las trompetas son señales para nosotros estar preparados para el cambio de temporada. ¿Entienden? Va a haber un cambio de temporada. Entonces, todas estas señales, poniendo como última esta, pero de la clase pasada hacia ahora, cuando nosotros veamos que hay mucha gente que a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué no especifica y dice en El Salvador, o en México, o en Estados Unidos, o en España, o en Argentina, o en Rusia, o en China, o en India, o en Australia? No especifica en qué país, ¿verdad? Sino que dice a nivel mundial. Entendemos que va a ser un evento a nivel mundial, entonces las langostas estas van a salir y van a atacar a nivel mundial, a todos los países. Las personas de cada religión van a pedirle o van a orar a sus dioses. Los de India le van a orar a sus dioses allá, ¿verdad? Cuando vean las langostas atacándolo. En el caso de los chinitos, los japoneses, ellos ellos sí creen en los demonios. Los chinos, ¿verdad? Los chinos, los japoneses sí creen en los demonios, pero eh, no creen en un Jesucristo, no creen en un Mesías, sino que ellos tienen su propia metodología para pelear en contra de los demonios, ¿verdad? Que vendrían siendo sus dioses. Entonces, cuando ellos vean estas langostas que hablamos en la clase pasada atacándolos, ellos van a hacer su propia manera para defenderse de estas langostas, ¿verdad? Y le van a atribuir la aparición a sus dioses, ¿sí? Entonces, cada región va a tomar o se va a refugiar en su Dios. Solo nosotros vamos a saber la verdad de esta situación, ¿verdad? Y va a ser una señal para que nosotros nos preparemos aún más, ¿ok? Entonces vamos en la quinta trompeta. Y fíjense que voy a adelantar un poco, no nos vamos a ir al versículo, pero sí me quiero adelantar un poco. Y yo creo que ya se los dije en otra clase. Una de las últimas señales y la más poderosa, podríamos decir, o la que va a impresionar más al mundo entero y que va a servir como una señal para nosotros, va a ser la de los dos testigos. Los dos testigos que van a ser grandes señales y que van a estar muertos y que todo el mundo los va a ver muertos, pero que después de los 3 días van a resucitar. Esa va a ser ya, digamos, como el culmen, digamos, o como ya la señal más grande de la segunda venida de Jesucristo, como por decirlo así, la última señal, y ya, después de esa señal, está a la vuelta de la esquina la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ahora surge una pregunta.
¿verdad? Aún no hemos ido ahí. Ya vamos a llegar a ese versículo. Aún no hemos llegado, nos faltan varios capítulos, pero la pregunta para el día de hoy, ¿verdad? 9 de agosto del 2024, para los que están esperando a Jesucristo, para los que están esperando la segunda venida de Jesucristo en este año, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, faltan 4 meses para que el año gregoriano se termine y faltan eh, agosto, septiembre, octubre y faltan 2 meses para que el año judío se acabe. Estamos a 2 meses para que el año judío se acabe y a 4 para que el año gregoriano se acabe. Entonces, la pregunta es, para los que creen que Jesucristo viene en el año 2024, hemos visto a los dos testigos morir y resucitar, o aún no. Aún no se han visto, ¿verdad? Ni siquiera hemos empezado con la primera trompeta. La primera trompeta aún no ha sonado. Es un evento del cual todos vamos a ser testigos, porque todos tenemos que ser testigos de eso, para que nadie diga yo no lo vi o yo no lo oí, por lo tanto no me apercibí, ¿verdad? Porque pasa lo siguiente, fíjense bien, hay un versículo que dice que si viene Dios, ¿verdad? Y nos da un mensaje, y nosotros nos damos ese mensaje, la sangre de esas personas va a caer sobre nuestra cabeza. Pero si viene Dios, nos da un mensaje y nosotros damos ese mensaje y la persona que recibe el mensaje no se apercibe, entonces la sangre de esa persona va a caer sobre la cabeza de esa persona. Entonces, esa ley, mis amados, lo vamos a leer rápidamente para que no quede así como que se lo inventó, ¿verdad? Quiero que se vaya a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Lo vamos a leer rápidamente. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ezequiel 3:18. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, yo quiero decirle que esta misma ley, ¿verdad? Este mismo versículo aplica para todos, no solamente para ese tiempo, sino para ahora también. Entonces, todos vamos a ser testigos y tenemos que ser testigos de las trompetas. ¿Para qué? Porque las trompetas son señales para que nosotros nos apercibamos, para que nosotros nos pongamos las pilas, para hablar con un lenguaje más actual, ¿verdad? Más popular. Las trompetas van a servir para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros alineemos nuestro camino, para que nosotros, si estábamos con un pie adentro y el otro afuera, pues nos metamos de lleno, para que nosotros, si estábamos fríos, perdón, si estábamos tibios, que estemos ya sea fríos o calientes. Las señales van a ser para que nosotros nos arrepintamos y mejoremos nuestro camino. Porque no es por gracia que va a ser salvo. Las señales no son para que usted diga, sí, por gracia soy salvo. No. Las señales son para que usted se arrepienta. Para eso son. Entonces, todos tenemos que ser testigos porque Dios dejaría de ser un Dios justo si las señales solo se dieran en El Salvador o en México o en España o en Australia o en Inglaterra o en Estados Unidos. O si las señales solo fueran dadas a los negritos o a los blanquitos o a los amarillitos, ¿verdad? Sería un Dios selectivo, pero Dios no es selectivo. Entonces, las señales son para todos nosotros y las vamos a ver a través de a través de los medios de comunicación masiva, perdón, a través de las redes sociales, para que todos nos apercibamos y nos arrepintamos y tengamos una oportunidad. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que los evangélicos no van a ser arrebatados, y en este caso quiero aclarar eso también, ¿verdad?
que no son los evangélicos los que van a ser arrebatados, no van a ser los cristianos los que van a ser arrebatados, van a ser los discípulos los que van a ser arrebatados. Entonces, aclarando, ¿verdad? Eh, todo esto es para que los discípulos estén listos para el arrebatamiento. Entonces, los discípulos no van a ser arrebatados antes de la gran tribulación, sino que los discípulos y los cristianos y los evangélicos y los católicos y los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, tanta religión que hay, van a estar aquí durante la gran tribulación y solamente los discípulos serán arrebatados después de la gran tribulación. En la segunda venida de Jesucristo, solamente los que tengan el sello, ya hablamos de eso, ya dijimos que solamente los que tengan el sello de Espíritu Santo van a ser arrebatados. No dijimos que solo los que pertenecieran a un grupo de iglesia, ¿verdad? Porque no lo dice, la Biblia no dice todos los que sean católicos van a salvarse, todos los que sean testigos de Jehová, todos los que sean mormones, todos los que sean cristianos evangélicos, no dice, no habla de religiones, sino que habla sobre algo espiritual, habla sobre algo más poderoso. Entonces Jesucristo no va a venir por religiones, hay que aclarar eso también, porque las religiones se están peleando entre sí diciendo yo tengo la razón, mi religión es la correcta, no, mi religión es la correcta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay unas religiones que dicen no, que mi religión es la correcta porque la fundó Pedro, y hay otros que dicen no, mi religión es la correcta porque nosotros somos pentecostales, y la gente se está peleando, está perdiendo el tiempo peleando por sus religiones cuando en realidad deberían estar peleando por sus vidas. Ese es un engaño de Satanás, quiero decirle. Es un engaño y una artimaña de Satanás el que, en lugar de enseñarle a las personas en la iglesia a pelear por su salvación, le enseñan a la persona a pelear por su religión. Y hay muchos que están tan programados que ni siquiera soportan a alguien que es de otra religión. Y como le han enseñado que los evangélicos son de una secta, o ¿cómo les dicen los católicos a los evangélicos? No, los protestantes, ¿verdad? Eso es una manera de tildar a los que no pertenecen a su religión. Dicen, es que los protestantes, ¿verdad? Les han enseñado a defender su religión y a ver despectivamente a otras religiones, ¿verdad? Cuando sus líderes deberían de enseñarles, y aún sus líderes deberían de aprender sobre la santidad. Eso debería enseñarse en las iglesias. En las iglesias debería enseñarse la santidad, el arrepentimiento, lo sobrenatural, impartir Espíritu Santo, vivir, apartarse de tanta cosa que Dios abomina. Ay, ¿qué es lo que abomina Dios? Bueno, lea la Biblia. Léanla, ¿verdad? Si usted es católico, si usted es evangélico, lea su Biblia. Dios le ha permitido a usted en su misericordia que usted tenga una Biblia y que la pueda leer. Y pídale a Dios misericordia para que le quite esa venda de los ojos, ¿verdad? Entonces, el pelear entre religiones no salva, ni hace que una religión sea mejor que otra, ¿verdad? Lo que lo va a salvar a usted no es pertenecer a una iglesia, no es tildar a otro de protestante. Lo que lo va a salvar a usted es que usted tenga el sello de Espíritu Santo. Y la verdad, mis amados, es que hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Hasta donde yo entiendo, yo lo tengo claro y yo les enseño a ustedes, nuestra meta no es llenar edificios, nuestra meta no es no es crear religiones, nuestra meta no es tener miles y miles de miembros, nuestra meta no es tener la iglesia más grande, nuestra meta no es tener la antigüedad de iglesia más grande, sino que nuestra meta es llegar a ser un discípulo de Jesucristo y vivir en santidad y sobre todo alcanzar la salvación. Esa es la meta. Esa es la meta. ¿Sí? Jesucristo dejó un mandamiento que era ir y hacer discípulos a las naciones. Pero hacer los discípulos ¿para qué?
para que puedan ser salvos. Esa es la meta. La meta es salvar a tantas almas, salvar a tantas personas como sea posible. No es llenar un lugar. Esa no es la meta. Sino que salvar almas. Y salvarme yo también, ¿verdad? Ni modo que todos van a ser salvos y yo no. Porque pasa eso también, que desafortunadamente en muchas religiones se enseña una cosa, pero los líderes viven otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí uno tiene que vivir lo que enseña. Amén. Entonces, habiendo dicho eso, como una introducción, vamos a continuar leyendo. Vamos ya a la clase. Nos habíamos quedado en el versículo... A leer el segundo ay, versículo 12. El versículo 12. Entonces vamos a Apocalipsis o Revelación capítulo 9. Revelación o Apocalipsis, Revelación capítulo 9, versículo 12. Apocalipsis o Revelación 9, 12. Amén. Ahí me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? Bueno. Y dice Apocalipsis o Revelación 9, 12. Dice, el primer ay pasó. Y aquí vienen aún dos ayes después de esto. O sea, la primera señal, ¿verdad? De los ayes, o del ay, ¿verdad? Ay de la población, ay de los que están en la tierra, ya pasó. Pero no se queda hasta ahí, sino que van a haber más señales. La razón, mis amados, de tanta señal, porque uno dice, bueno, ¿y por qué no solamente una o dos señales y que venga Jesucristo? No, miren, quiero decirle, en ese tiempo, mis amados, en el tiempo este de la gran tribulación, el corazón de las personas va a estar tan duro, pero tan duro, que aún viendo todas estas señales, algunos no se van a arrepentir. Va a haber un letargo espiritual tan tremendo que aún viendo los videos en TikTok o viendo los videos en YouTube o en cualquier red social que exista en aquel tiempo, aún viéndolos, no se van a percibir, no se van a arrepentir, sino que algunos van a creer que eso es un video creado por la IA, por la inteligencia artificial, o que son, como dicen, porque ya están poniendo de moda eso, que son fake news. ¿Verdad? ¿Han escuchado ustedes el término fake news? Ah, ok. Bueno, pues muchas personas van a creer que esas son fake news, que es algo falso. Así de endurecido va a estar el corazón. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. 90% de la población no ha leído la Biblia. Probablemente el 95% de la población que ya leyó la Biblia no la entiende. ¿Entienden? Entonces, cuando las personas vean estos eventos, no lo van a relacionar con la Biblia. No lo van a relacionar como una señal de la segunda venida de Jesucristo. He ahí la razón por la cual tienen que haber más de un evento sobrenatural de impacto mundial para que la persona pueda relacionar todos esos eventos y que no crean que han sido casualidad con lo que ya está escrito en la Biblia. ¿Entienden? ¿Saben por qué? Recuerden estas palabras que yo les he dicho siempre. Lo que está escrito en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son la sombra de lo que ha de venir. Es ahí la razón y la importancia de leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, o el Tanaj, ¿verdad? Y el Talmud. ¿Por qué? Porque los dos están relacionados. Miren, si vamos a leer allá el libro de Éxodo, allá en el Antiguo Testamento, podemos ver que muchos de los eventos que pasaron en Egipto antes de que salieran los hebreos fueron atribuidos a algo que pasó así por así, que fue casualidad, ¿verdad? Entonces, para que no se vuelva a atribuir estos eventos a la casualidad,
Por eso es que tienen que haber tantas señales para que la gente se aperciba y diga, wow, esto no es casualidad, tiene que ser algo divino, tiene que ser algo que viene de Dios. Para eso son las señales. Entonces continuamos. Dice entonces que el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz. Entonces fíjese bien, ya van 6 trompetas, ¿verdad? Ya va la sexta trompeta y Jesucristo aún no ha venido. La segunda venida de Jesucristo aún no ha pasado porque ya lo leímos. Dice a la final trompeta, no a la primera trompeta, sino que Jesucristo va a venir a la final trompeta. Entonces aquí dice el sexto ángel, ¿verdad? Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. ¿Para qué? Dice. Para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea que nosotros vamos a ser testigos de una ejecución masiva de la tercera parte de la población. Escuche. Y dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban... ahora, quiero decir esto. Estas personas que van a ser matadas son los que no tienen el sello de Espíritu Santo. Y ya estamos en los tiempos de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces esa señal va a ser después de la señal de las langostas que salieron del infierno. Escuchen, esa señal va a ser después de que las langostas ya salieron del infierno. Y dice, y fueron desatados los 4 ángeles, ok, y a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, eran 200 millones, yo oí su número. 200 millones fueron desatados para matar a la tercera parte de la población a nivel mundial. No dice de países, ¿verdad? Sino que dice a nivel mundial. Dice el versículo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta, escuche bien, por estas 3 plagas, ¿verdad? Entre esas 3 plagas están las langostas. Dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Ok? Después dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, escuche, versículo 20, dice, el versículo 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, ¿qué dice? Que dañaban, a estas personas y a los otros hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dije yo anteriormente cuando estábamos empezando? Que todas estas señales eran para que se arrepintieran, o sea, para que en ese tiempo la gente se arrepienta, ¿entienden? No es para que endurezcan su corazón. Todas las señales, miren, la misericordia de Dios, mis amados, es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, que envía
o estaría enviando estas señales para que la gente tenga el chance de arrepentirse. Porque miren, yo sinceramente, aunque aquí no lo dice, ¿verdad? Pero yo viendo las situaciones y lo duro de ese tiempo, yo creo que predicadores ya no van a haber. Yo no creo que hayan predicadores durante la gran tribulación en las calles. Entonces, como ya no van a haber predicadores, pero eso es lo que yo creo, ¿sí? No, la Biblia no lo dice, ni estoy diciendo Dios me dijo. La Biblia no lo dice y tampoco estoy diciendo Dios me dijo. No, eso es lo que yo creo. Por el tipo de situación y la presión que va a haber en ese tiempo. Que lo que yo creo es que no van a haber predicadores en la calle. Entonces, todas las señales van a ser la forma de predicarle al mundo sobre la segunda venida de Jesucristo. Pero ya no con palabras, sino con ese tipo de eventos sobrenaturales. Debido, como ya dije, debido a la dureza del corazón y al letargo espiritual que va a haber en ese tiempo. Entonces, ¿qué dice ahí? Que ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Qué tal? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron, ¿se acuerdan lo que les dije, verdad? Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, va a haber gente que aún viendo todo esto no se va a arrepentir de sus obras. Va a haber gente que aún viendo todas estas señales, en lugar de buscar a Dios, van a ir a buscar a los ídolos, a pedir ayuda a los demonios de algo en lo cual ellos no les van a poder ayudar. Entonces aclarando, ¿verdad? Aclarando, todo este tipo de señales son para que la gente se arrepienta. Para eso. Estas señales en este tiempo van a servir para que las personas se arrepientan. ¿Se arrepientan de qué? De sus obras, de sus malos caminos y busquen de Dios. ¿Se acuerdan de lo que leímos allá en Ezequiel 3:18? ¿Qué decía ahí? Sí, lo del impío. ¿Se acuerdan lo que leímos ahí, verdad? ¿Verdad que no dice el pecador? Ahí no dice el pecador. Dice, cuando yo dijere al impío. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío. Lo vuelvo a repetir en Ezequiel 18:7. ¿Saben qué es un impío? El impío, mis amados, el impío es aquella persona que sabe hacer lo bueno, pero que vive de gracia. El impío es aquella persona que sabe que no debe hacer algo, pero vive de gracia. El impío es aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Decide no hacerlo. Eso es un impío. Hay una diferencia entre el impío y el pecador. El pecador es aquella persona que jamás se escuchó, jamás fue a una predicación, jamás aceptó a Jesucristo, jamás se bautizó, jamás conoció a Dios. Y vive en el mundo tomando, bebiendo, pues no conoce a Dios. En cambio, el impío es aquel que va a la iglesia y se sienta todos los domingos y decide vivir la vida que llevaba antes. El impío es aquella persona que quiere ser cristiano, pero al mismo tiempo mundano y pagano. El impío, mis amados, es aquella persona que quiere estar en la iglesia y meter el mundo a la iglesia. Esos son los impíos. El impío es aquel que decide ser cristiano o evangélico antes que discípulo. Ese es el impío. Entonces todas estas señales van a ser para los impíos, pero también para los pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepienta.
Para eso son las señales, para que venga el arrepentimiento. De eso se trata. El Evangelio se trata de eso. Miren, como ya les he enseñado, y aquí en el canal están las enseñanzas, el arrepentimiento, mis amados, el arrepentimiento es la llave para entrar al reino de los cielos. Yo vi que estaba diciendo algo Víctor. Adelante, Víctor, ¿qué estabas diciendo? Lo mismo que usted. Amén, amén. El arrepentimiento, mis amados, es la llave para entrar al reino de los cielos. El arrepentimiento nos acerca a Dios. La condenación, por el contrario, lo aleja. ¿Sabe usted qué es lo primero que hace un evangélico, un cristiano, un católico o alguien que cree en Jesucristo cuando se le habla del pecado o cuando se le dice que se santifique? Lo primero que hace es condenarse. Y la condenación no acerca. Es el arrepentimiento. La otra cosa es ofenderse. La ofensa tampoco acerca a Dios. Es el arrepentimiento lo que lo va a hacer a usted que se acerque a Dios. Ezequiel 18:21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Amén. Entonces, todas estas señales, mis amados, son para eso, para que uno se arrepienta, no para que endurezca el corazón. Yo hago una invitación al oyente: no busque religiones, busque a Dios. Si usted anda buscando religiones, las va a hallar, y se va a salir de cada religión a la que usted entre. ¿Por qué? Porque usted anda buscando religiones y no hay una religión perfecta. No existe una religión perfecta. La religión la creó el hombre. Busque a Dios. Busque a Dios. Busque de Dios. Pero no busque a Dios a su manera, porque va a terminar peor. Busque a alguien, busque a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un maestro, un pastor, que realmente viva en santidad. Pídale a Dios que lo ponga en el camino correcto. Pídale a Dios que lo ponga bajo una tutela correcta. Pídale a Dios que lo ponga en un grupo o en un lugar o bajo la tutela o bajo la enseñanza de un apóstol o cualquier ministro que sea de Dios, y Dios va a tener misericordia de usted y así lo va a hacer. Amén. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted le pide a Dios, Dios se lo concede. Y Dios concede las peticiones de nuestros corazones. Bueno, vamos a seguir. Quiero que nos vayamos, vamos a adelantar. Vámonos al versículo 10. Perdón, capítulo 10, sí. Capítulo 10. Vámonos a Apocalipsis o el libro de Revelación, capítulo 10. Fíjense que antes de pasar al capítulo 10, quiero decir una cosa. Hay mucha... y esto viene porque el otro día estábamos hablando acá, en la casa, aquí con mi familia, que hay mucha gente hay mucha gente a quien Satanás le ha enseñado que le tengan miedo al libro de Apocalipsis. Hay mucha gente que dice: no, yo tengo miedo de leer el libro de Apocalipsis. No, es que me da miedo leer el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué le da miedo? ¿Por qué cree usted que le da miedo? Primero, la primera razón por la cual le da miedo leer el libro de Apocalipsis es porque sus demonios son los que tienen miedo de que usted sepa una verdad. Eso es lo primero. Escuche. Esa es la primera razón. Sus demonios tienen miedo de que usted sepa una verdad. Segundo, ¿por qué digo yo Apocalipsis o el libro de Revelación? Porque Apocalipsis se le dice en español, ¿sí? Pero en inglés se dice Revelation. Entonces, Revelation en español vendría siendo revelación. Entonces, en realidad, todo mundo debería de tener el anhelo y el vivo deseo de leer el libro de Apocalipsis o Revelación. ¿Por qué?
Porque ahí está siendo revelado, desvelado, descubierto lo que va a acontecer. Y si yo sé lo que va a acontecer, yo me preparo para lo que viene. ¿Verdad que sí? Entonces, las tinieblas, Satanás, el reino de las tinieblas, no quieren que usted lea el libro de Apocalipsis o de Revelación, porque si usted lo lee, usted va a estar preparado para lo que viene. Recuerde esto, Satanás o el reino de las tinieblas, el enemigo, quieren a los seres humanos ignorantes. ¿Así? Porque si ellos tienen el poder del conocimiento sobre los humanos y los mantienen ignorantes, ellos pueden presentar una verdad que ellos quieran. Existen dos verdades, escuche esto, existen dos verdades, la verdad del mundo y la verdad de Dios. ¿Ok? Y la verdad del mundo difiere de la verdad de Dios. Entonces, si usted tiene miedo de leer el libro de Apocalipsis, venza eso, léalo. No tenga miedo, léalo. Quiero decirle, el libro de Revelación, Apocalipsis, no son malas noticias, por el contrario, son buenas noticias. Son buenas noticias. Y no es algo viejo tampoco, ni aburrido. La Biblia no es ni algo viejo ni aburrido, sino que la Biblia es un libro, es un cofre de tesoros, de perlas y de revelaciones. De aburrido no tiene nada. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no tiene nada de aburrido? Porque aquí hay eventos que aún no han sucedido y de los cuales el mundo ni Satanás tiene control. Porque él no puede decidir si esto pasa o no. No está bajo el control de él, ni la manipulación de él. Es Dios quien decide el día, como acabamos de leer, ¿verdad? Es Dios el que decide la hora, el día, el mes y el año, y Satanás no puede hacer absolutamente nada. Amén. Continuamos entonces. Ahora sí, vamos al capítulo 10. Y dice, el capítulo 10 del libro de Apocalipsis o Revelación: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ok. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ok. Quiero hacer un paréntesis rápidamente aquí. Escuche bien, porque aquí también pasa una equivocación. Dice, ¿verdad? Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ok. Aquí, mis amados, en esta descripción hay una semejanza, hay una semejanza a la segunda venida de Jesucristo, porque la descripción que se ocupa sobre la segunda venida de Jesucristo es que Él va a venir en una nube. Pero, y aquí es donde también mucho evangélico se ha confundido y cree que este es Jesucristo. Quiero decirle, este no es Jesucristo. Y le voy a decir por qué. En la segunda venida de Jesucristo, dice la palabra que Él va a venir y nos va a esperar allá arriba en las nubes. No dice que va a bajar a la tierra. Pero aquí dice que este ángel, con una semejanza a la descripción de la segunda venida de Jesucristo, dice que Él va a poner el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea que Él sí descendió, ¿verdad?, a la tierra. Y Jesucristo no va a descender. Él nos va a esperar allá arriba en las nubes. Amén. Y fíjense que quiero decirles algo ahorita. Durante este seminario, usted me ha escuchado solamente mencionar el versículo o la referencia al versículo, pero no ir directamente al versículo y al capítulo, ¿verdad? Y quiero decirle lo siguiente. Estamos viviendo tiempos, mis amados, en los cuales la IA o la inteligencia artificial está metida en todo. Si usted ve su WhatsApp,
La IA ya está en el WhatsApp, la IA está en Google, en Facebook, en todos lados, todos lados. Entonces, como una estrategia, y se lo digo a usted, amigo oyente, usted que está acá, ¿verdad? No es que yo sea ignorante, no es que yo no sepa dónde están los versículos o que yo no haya leído la Biblia y por eso no digo versículo y capítulo, no es eso, sino que no quiero darle información a la inteligencia artificial para que la use en contra Que ya comprobamos que así de los es. cristianos, en contra de los evangélicos. Le voy a poner un ejemplo ahorita, bien rápido. Durante mucho tiempo en las redes sociales, en todos lados, hubieron ataques sobre la existencia de Dios y sobre, quiero poner un ejemplo así bien, que se sale ahorita del punto, pero que tiene que ver con esto. Miren, yo no sé si usted recuerda que durante muchos años, allá por el año 2015 quizás, del 2015 en adelante, hubo como una revolución en cuanto que la Tierra era plana o la Tierra era redonda. Y que aún todavía se escucha algo sobre ese tema, la Tierra plana, Tierra redonda. Bueno, pues durante ese mover de la Tierra plana y redonda, se usaron versículos bíblicos para respaldar sobre el tema de la Tierra plana. ¿Sabe usted qué hicieron? Todos los que escucharon eso, cambiaron los versículos bíblicos. Entonces ahora los versículos que hacían referencia a la tierra plana como un círculo, ya no, en las versiones actuales, usted ya no lee un círculo, ninguna referencia. Ya en la Biblia ya no se encuentra, en la Biblia actual ya no se encuentra ninguna referencia a la tierra plana, sino que cambiaron las palabras y los versículos. Entonces, todos los evangélicos o todos los que pusieron versículos regalaron esa información a la inteligencia artificial para que pudiera usarla en contra de, ¿sí? Si usted ya leyó toda la Biblia completa, hay una parte donde Pablo hace mención de un versículo diciendo, y en alguna parte dice esto y esto y esto, pero no dice capítulo y versículo. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, También Mateo, el que lee, entiende. Mateo también, ¿verdad? Entonces, podemos leer la Biblia, memorizarla, pero una estrategia que Dios me ha dado es esa. No decir capítulo y versículo para que le cueste un poquito más a la IA el, el poder contrarrestar o poder manipular las cosas, ¿sí? Le vamos a dar tarea a ella, ¿verdad? Le vamos a dar tarea para que le cueste un poquito más. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Aclaro, aclaro. Antes sí, miren, antes yo daba todo. Capítulo, versículo, todo, todo, todo. Pero ahora que le cuesta un poquito más. Amén. Bueno, continuamos. Entonces dice que... sí. Entonces, este ángel que se está describiendo aquí no es Jesucristo. Volviendo, nos salimos del paréntesis y volvemos, ¿verdad? A la clase. Este ángel no es Jesucristo, quiero aclarar eso, no es Jesucristo, sino que es un ángel. Y dice, porque fíjense que muchas de las descripciones de este ángel hacen referencia como que si fuera Jesucristo. Le voy a decir por qué. Mire, dice, tenía en su mano un librito abierto. ¿A quién se le dio un librito? ¿A quién se le dio un librito? A Jesucristo, ¿verdad? Y dice, el versículo 3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Ah, solo Jesucristo ruge como un león. Pero no es Jesucristo. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, no es Jesucristo, pero tiene una jerarquía alta, quiero decir eso. Después dice que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos, perdón, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Saben por qué? Porque ya Jesucristo sabía sobre la IA, sabía que la ciencia se iba a adelantar, entonces esto quedó oculto y aún hasta este día está oculto. Probablemente esto lo sepamos mientras estemos en la gran tribulación a la espera de Jesucristo. Esta revelación, ¿verdad? Porque eso es algo que está oculto, así como lo que acabamos de
lo que les acabo de decir a ustedes, es una estrategia de Dios. Porque eso hay secreto, ¿verdad? Sí, es una estrategia de Dios. Amén. Versículo 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué hizo el ángel? Hizo un acto profético. Puso un pie en la tierra, dice, puso otro pie en el mar, y levantó la mano para el cielo. Entonces llamó por testigos a la tierra, al mar y al cielo. ¿De qué? Dice, de que el tiempo no sería más. Santo Dios. Él hizo un acto profético. Entonces, este ángel no es Jesucristo, aclarando, ¿verdad? Aclarando, no es Jesucristo, es un ángel. Jesucristo va a venir en las nubes y nos va a esperar ahí arriba. ¿Por qué lo repito? Porque la descripción de este ángel se parece mucho a Jesucristo. Mucho, porque dice que venía en una nube, con un arco iris, que su rostro era como el sol y que sus pies como columnas de fuego. O sea, hace una referencia muy similar a la de Jesucristo y que dice que tenía un libro abierto y que clamó a gran voz como ruge un león. Pero aclarando, no es Jesucristo, ¿ok? No es. Él solo vino a hacer un acto profético. Fue enviado para eso. Después dice, el versículo 7, bueno, dice que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, en la séptima trompeta, ¿verdad? Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué dice? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿A quién se lo anunció? A los profetas, no a cualquiera, ¿verdad? Después, ¿qué dice? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Continuamos, versículo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto tiempo dice 42 meses? Hagamos la cuenta. Un año tiene 12 meses, ¿verdad? 12, 24, 36. 36 son 3 años. 3 años y medio serían. ¿Va que sí? 36 son 42 meses. Son 3 años y medio. Entonces dice que los gentiles van a hollar la ciudad santa 3 años y medio. Y daré a mis dos testigos, ¿qué dice? Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Cuánto dice? 1260 días. ¿Quién hace la cuenta ahí, por favor? 1260 días, ¿cuánto es en años? Si un año tiene 365 días, 260 entre 360. serían como 3 años, creo yo. Como 3 años y algo así. ¿Estás haciendo la cuenta, Junior? Sí, ¿cuánto es? ¿Cuántos años son? 3 años y medio, ¿ah? 1260 entre
3 años y medio, sí. 3 años y medio. Exacto, 3 años y medio. Ok, entonces dice que aquí vamos ya, mis amados, con lo de los dos, con los Ahí 300. son 7 años en total. Ajá, 1.27, ajá, 1200. 1200, Entre ajá, 1200. 1274, sí. Es como 3 años y medio, correcto. Más otros Sí. 3 años y medio, 7 Entonces, años. ajá. Entonces dice, vamos a continuar. Eh, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Dice, escuchen, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, o sea, durante esos 3 años y medio, ¿verdad? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí dice, ¿verdad? ¿Dónde van a suceder estos eventos? ¿Sabe dónde van a suceder estos eventos? Por la descripción que se acaba de dar. Jerusalén. Exacto. Todos estos eventos, mis amados, van a suceder allí en Israel, en Jerusalén. Los 2 testigos van a estar en Israel, en Jerusalén. Escuche, escuche. Entonces, los eventos van así, ¿verdad? Para ponerlo así más cerquita. Después de que usted vea las langostas que salen del infierno y empiezan a morder y empiezan a torturar a las personas, eso nos indica a nosotros que la siguiente señal que va a venir va a ser que se van a levantar los 2 testigos. Ojo, también dice el lugar donde se van a levantar. Entonces, si después de que nosotros vemos las langostas salir del infierno Y las plagas de los hombres muertos. y después de que, sí, o sea, son señales, ¿verdad? Para nosotros apercibir. Entonces, primero vienen, como dice Karina, ¿verdad? Primero vienen las langostas. Después la plaga esta que mató a la tercera parte de los seres humanos. Entonces, después de eso vienen los testigos, pero especifica el lugar. Entonces, si aparecen en España 2 testigos, esos no son. Si aparecen en México, esos 2 testigos no son. Si aparecen en Estados Unidos, esos 2 testigos no son. Fíjense que hace como un año, creo yo vagamente me acuerdo de ese evento. Hace como un año apareció en TikTok un video que se hizo bien viral, y en YouTube y en Facebook, en las redes sociales, ¿verdad? Bien viral, de un viejito que andaba caminando en Nueva York y que muchos dijeron que ese era uno de los 2 testigos. Y eso creó una confusión tremenda. Ahora, cuando yo vi eso, y yo creo que mucho evangélico fue confundido, cuando yo vi eso dije, a ver, así nosotros podemos comparar la verdad que nos presenta el mundo versus o contra la verdad que nos presentó Dios. ¿Entienden? Entonces, para los que medio leyeron el libro de Apocalipsis o para los que lo leyeron y no lo entendieron, cuando ellos vieron a este hombre dijeron, Jesucristo va a venir. Y empezaron a decir que Jesucristo ya vino o pensaron que Jesucristo ya vino. ¿Entienden? Hay una gran confusión en todo esto porque, fíjense bien, muchos creen que como fueron arrebatados, ellos van a ver estos eventos desde el cielo. Muchos creen eso, que como se supone que el arrebatamiento ya fue,
desde el cielo van a ver cómo estos dos testigos durante la gran tribulación hacen todas estas cosas. Ahora, quiero aclarar y decirlo nuevamente, todos estos eventos, nosotros vamos a ser testigos de todos estos eventos, perdón, aquí en la tierra, no en el cielo. Nosotros vamos a ser testigos de todos estos eventos aquí en la tierra, no en el cielo. Entonces, estas van a ser señales para que nosotros, en lugar de estar confundidos, con el corazón endurecido, o decir, Jesucristo ya nunca vino Jesucristo, nunca se cumplió su palabra, para que esto sirva como señal de que nosotros nos arrepintamos, nos apercibamos y nos volvamos al camino. Amén. Entonces, continuamos leyendo. Dice el versículo 7, que cuando hayan acabado su testimonio, perdón. El versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. Escucha el gran poder que Dios les ha dado a ellos, a estos dos testigos. O sea que en ese tiempo los cielos se van a cerrar, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Son 3 años y medio que ellos van a estar en la tierra, no va a ser un mes. Escuchen, no va a ser un mes, no va a ser una semana, son 3 años y medio que ellos van a estar en Jerusalén, en Israel. 3 años y medio que ellos van a estar haciendo estas señales. 3 años y medio que van a cerrar el cielo probablemente y no va a llover durante 3 años y medio. Dice que a fin de que no llueva en los días de su profecía, igual que Elías, como dice Karina, es cierto. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Escuche. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Les suena familiar todo este tipo de eventos? Sí, ¿Les suena familiar a los que leyeron la Biblia? sí. Todo este tipo de eventos. Elías y Ezequiel. Elías y Ezequiel, dice. Elías y Moisés, dice Melquito. Así es. Elías oró y a causa de la idolatría que estaba cometiendo, ¿quién? Jezabel y Acab. Escuche, a causa de la idolatría que está, y hechicería probablemente también, ¿verdad? Que estaban cometiendo Jezabel y Acab, Elías oró y no llovió durante 3 años y medio. Escucha, vamos, y ya voy a dar una pequeña, una revelación, un poco de información más. El siguiente dice que también ellos tienen poder de convertir las aguas en sangre. ¿A cuál profeta vemos convirtiendo las aguas en sangre? Moisés. A Moisés. A Moisés, ¿verdad? Después dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¿A quién vemos hiriendo la tierra con plagas? Moisés. Moisés, ¿verdad? Después que dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Escuchen, antes de continuar acá. ¿Se acuerdan ustedes, o recuerdan ustedes, o les viene ahorita a la mente, todas las veces que yo les he dicho a ustedes que cuando un hombre o mujer de Dios muere, usted puede reclamar esa unción? A Junior se lo dije, ¿verdad? A Víctor creo también, y yo creo que en la clase también lo dije. Cuando un hombre o mujer de Dios muere, esa unción no se pierde. Usted puede pedir esa unción si usted conoció a ese hombre o esa mujer. O en caso de que esté vivo, esa unción también puede ser transferida. Tenemos a Elías transfiriendo la unción de él a Eliseo, ¿verdad? De Pablo a Timoteo. La unción no se pierde, mis amados. Entonces, estos dos testigos están usando la unción de Elías y de Moisés. Ojo a lo que voy a decir ahorita. Ojo. Esa es la razón por la cual se cree y se ha predicado y se ha enseñado, y a mí también me lo enseñaron, que estos dos testigos son Elías y Moisés, los dos olivos. ¿Por qué? Porque son las unciones que ellos usaron mientras estuvieron aquí en la tierra.
Esa es la razón por la que se cree que estos dos testigos son Elías y Moisés. Porque Elías tenía la unción de cerrar el cielo, tal y como lo dice aquí, y Moisés tenía la unción sobre las aguas y sobre las plagas. Se la impartió a Josué y Moisés. Entonces se cree, ¿verdad?, que estos dos testigos son Elías y Moisés, dando referencia y por la unción que se usa, que se va a usar, perdón, en este tiempo. Ahora, fíjense que ya llevamos una hora, solamente voy a avanzar un poquito más. Vamos a dejarlo en el versículo 8 y vamos a continuar en la siguiente clase. Dice, el versículo 7, perdón, dice, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, después de 3 años y medio, ¿verdad? Después de 3 años y medio, que todos los hayamos visto haciendo estas señales ahí en Jerusalén, no en España, no en México, no en Estados Unidos, no en El Salvador, no en Guatemala, no en Sudamérica, no en Chile, no en Argentina, no en Colombia, ni en Australia, ni en India, ni en China, sino específicamente en Jerusalén. ¿Saben por qué en Jerusalén? Porque Jerusalén es el reloj profético de Dios. Por eso, Jerusalén es el reloj profético de Dios. Entonces, después de ver esto, ya la segunda venida de Jesucristo, sí, ahora sí, ya está cerca. Entonces dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, dice, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? Jerusalén. En Jerusalén, ¿verdad? En el monte de la calavera. Y dice el versículo 9, y los de los pueblos, escuchen, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Puede ser que lo hagan por medio de una transmisión en vivo en TikTok, o en YouTube, o en Facebook, o en la red social que esté de moda en ese tiempo. No lo sabemos en verdad. Dice, probablemente sea la red social de la IA que esté de moda en ese tiempo, ¿verdad? Que la IA cree una red social y que todo mundo vaya y tenga un perfil en la IA, ¿verdad? Neurolink. O un Neurolink, dice Karina. Entonces todo el mundo se va a dar cuenta de eso, porque dice que los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Vea qué odio, ¿verdad? Qué odio, qué rencor, qué deseo de venganza en contra de estos dos testigos que los tuvieron expuestos durante 3 días y medio, exponiéndolos, la bestia, ¿verdad? La bestia exponiéndolos, diciendo, miren mi gran poder, que yo los maté, lo que ustedes no pudieron hacer, yo lo pude hacer y yo los maté, y que ahí sean expuestos para que ustedes, para que todos ustedes vean que yo soy su salvador. Eso es lo que la bestia quiere hacer en ese tiempo, mostrarse como un salvador, ¿verdad? Que salvó a la humanidad de estos dos testigos, de estos dos hombres que ocasionaron tanto daño a la humanidad, al mundo, ¿verdad? Se va a presentar como héroe, la bestia se va a presentar como héroe, como el Salvador. Después dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Bueno, yo tal vez sí me voy a regocijar y me voy a alegrar, pero no porque los mataron, sino porque eso va a ser una señal para mí de que la segunda venida de Jesucristo ahora sí ya va a estar cerca. Gloria a Dios. Pero estos se van a regocijar y alegrar porque se les quitó el aguijón, porque se les quitó ese martirio, porque se les quitó ese sufrimiento de todas las plagas. Y dice, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, dice, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Como un alrededor que le sentía agraviado. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Miren,
En ese tiempo, mis amados, eso va a ser algo que va a impactar al mundo, porque dice que se va a oír una gran voz del cielo que les va a decir a ellos que suban. Ahora, viene a mí algo de curiosidad en este momento. Le voy a decir por qué. Yo me imagino que la ciencia va a estar tan avanzada y por eso creo yo que va a ser una red social creada por la inteligencia artificial, porque, fíjense bien, eso va a ser televisado, ¿verdad? O sea, va a ser algo que se va a exponer y todo el mundo lo va a ver, probablemente a través de los celulares, tablets, etcétera, etcétera. Bueno, pero quiero que vean lo siguiente. Dice que, primero dice que los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Pueblos, tribus, lenguas y naciones. Primero dice eso, ¿eh? Van a ser testigos. Y luego dice que se oyó una gran voz del cielo que les dijo, suban acá. Ok. Ahí es donde entra mi curiosidad. Y ahí es donde entra mi pensar y ver más allá, ¿verdad? De lo que estamos leyendo. Porque primero dice pueblos, tribus, lenguas y naciones. Lenguas. Lenguas y naciones. Ok. Entonces, la voz esta que habló del cielo, habló en hebreo, en mandarín, en chino, en español o en qué idioma habló. ¿Y cómo es posible que todos entendieron, todas las lenguas, naciones, pueblos y tribus entendieron lo que se dijo o lo que se va a decir en ese momento? Piense, ¿verdad? Un momentito, piense. Piense durante un momento, piense y analice lo que acabo de decir. Yo no entiendo hebreo, yo no entiendo mandarín. Entonces, si esa voz habló en hebreo, ¿cómo es que todo mundo va a entender lo que esa voz dijo en ese momento? Ajá, adelante. Yo creo de que pasó igual que la Torre de Babel, de que el idioma del principio se volvió, porque cuando todos nos vayamos al cielo, no solo salvadoreños, estadounidenses O sea que lo contrario de la de Babel. O sea que ahí pasó lo contrario que lo que sucedió en la Torre de Babel. Ajá, es una buena teoría lo que dice Melquito. Bueno, ahora, lo que yo me imagino, ¿verdad? Lo que yo me puse a pensar, porque como aquí no sabemos, es algo que nosotros estamos imaginando, ¿no? Estamos llegando a conclusiones, ¿verdad? Lo que yo creo o lo que me imagino es que en ese tiempo la ciencia, porque no creo que sea algo divino, pero la ciencia va a estar tan avanzada que alguien va a estar hablando en inglés allá en Estados Unidos y lo que está diciendo aquel en inglés en Estados Unidos, en Latinoamérica se va a escuchar en español. O alguien va a estar hablando mandarín allá en China y lo que se escucha aquí en Latinoamérica va a ser en español en vivo. Yo creo que la ciencia va a avanzar hasta ese punto, que en vivo se estén haciendo las traducciones a nivel mundial. Entonces cada persona en su país va a escuchar la transmisión o la traducción de lo que se dijo en ese tiempo, en ese lugar, en vivo. Yo creo que para ahí va. Y si no, pues ya le di una idea a la inteligencia artificial para que trabaje en eso. ¿Verdad? Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Ya llevamos 1 hora 13. Y para la siguiente clase, vamos a volver a leer esto, porque yo quiero explicar bastante y un poco más amplio esta parte de los dos testigos, porque ya es un evento prácticamente final, o sea que ya prácticamente nos está anunciando que la segunda venida de Jesucristo ya está a la vuelta. Y como yo les dije alguna vez, y como yo les dije al principio de este seminario, como yo les dije al principio de este seminario, la señal que para mí va a ser la señal de que ya Jesucristo viene son los dos testigos, porque van a ser 3 años y medio. ¿A quién se le va a olvidar 3 años y medio de ver
tanta cosa sobrenatural, de ver tanta plaga, de ver tanto castigo a los moradores de la tierra. Y que Satanás se ponga como un héroe salvador. A nadie se lo va a olvidar. Y van a ser 3 años y medio para que usted tenga para arrepentirse y para cambiar sus caminos. Vea la misericordia de Dios. Dios no le da un día o 2 días para que usted se arrepienta y cambie sus caminos, sino que Dios le va a dar aún 3 años y medio para que usted se arrepienta, El tiempo del discipulado de Jesús. para que los impíos se arrepientan, ¿verdad? Son 3 años y medio, lo que dice Karina, el tiempo de discipulado de Jesús. Amén. Así que lo vamos a dejar hasta acá por este día. Ahí va a quedar la clase grabada en YouTube. La puede volver a escuchar. Y pues cualquier pregunta, ahí estamos. Amén.